¡Salen fuera! ¡Ahora! 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 México es tuyo, Señor. Dios me sanó de cáncer. ¡Soy sano! ¡Soy sano! Porque ella es sana, ya no tiene nada. Ella es libre de cáncer. Lo que usted está viendo ahí en ese nuevo intro de nuestra programación son algunas escenas del ejercicio de la liberación. Usted sabe que nosotros pertenecemos a un ministerio de liberación, ministración al alma, ejercicio del sacerdocio. Eso es lo que usted está viendo ahí. Esto es lo que se llama el poder, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pablo decía, que el reino de los cielos no consiste en teoría, quiere decir en palabras. Pero él está hablando de las palabras humanas, no está hablando de la palabra de Dios, por supuesto, es obvio. Dice que el reino de los cielos no consiste en ese tipo de palabra, y incluye la teología. ¿Qué hago yo con teología sin poder? No, el reino de los cielos no consiste solo en palabras, sino en poder. Y voy a ir a vosotros, les dice. Ve, con señales de poder. Bueno, eso es el poder. Pero hablando del poder, que es el tema que quiero desarrollar con usted hoy un poquito, y me estoy aprovechando de las imágenes del intro para darle a usted una idea de por qué se mueve eso, qué es eso. Bueno, hablando del poder, tenemos que comprender que el poder en el reino de los cielos se maneja por palabras. Son palabras de poder. Y cuando hablamos de palabras, acuérdese que fue él el que dijo, sea la luz. Eso fue una palabra. Eso fue una expresión. Sea la luz. Y fue la luz. O sea, ese es el poder, la palabra. Pero hablando de esto, existe la palabra de bendición y existe la palabra de maldición. Ineludiblemente, si hay bendición, tiene que haber maldición. Y son palabras de poder. Esto es importante que lo entendamos, porque esto puede estar afectando nuestra vida para bien o para mal. Es bueno que hagamos una reflexión de lo que es la palabra de poder, lo que es la palabra de una bendición. El poder de una bendición viene por palabra y el poder de una maldición viene por palabra también. Cuando estamos hablando de palabras de poder, estamos hablando del sacerdocio. Ese es el ejercicio del sacerdocio. Lamentablemente tengo 35 años de predicarlo y de enseñarlo. Lamentablemente en la iglesia evangélica hay muy poco conocimiento en la materia o en el aspecto o en el orden del sacerdocio. Yo oigo que lo mencionan muchas personas, muchos apóstoles mencionan la palabra sacerdocio, pero la verdad es que queda uno con el anhelo y el deseo de que expliquen qué es eso, cómo se administra, qué es, de qué se trata. Y precisamente por la falta de enseñanza de lo que es esta doctrina del sacerdocio, cuando un evangélico de a pie oye que hablan de sacerdocio, automáticamente en su cabeza él piensa que están hablando los curas, están hablando del sacerdocio católico, y ya empieza a ponerse defensivo y a decir, oh,
seguro nos vienen a hablar de los curas católicos. Eso es lo que él piensa, ¿verdad? Porque no hay enseñanza. Lamentablemente no hay enseñanza. De veras la he buscado y veo algunos que mencionan la palabra sacerdocio y me voy hambriento a tratar de ver qué nuevo han visto ellos que yo no he visto. Y cuando uno termina dice, no digo nada. O sea, porque en realidad hay poca enseñanza. Bueno, el sacerdocio es el que maneja las palabras de poder. Es el sacerdocio. Por eso es que el sacerdocio bendice. ¿Qué es una bendición? Una palabra de poder. Entonces, entendamos, y esto está muy frío, ¿por qué no me apagan el aire acondicionado así? Fíjate que es importante que veamos, por ejemplo, la habilitación que Dios le da al sacerdocio arónico, solo como figura, solo como una sombra, solo como una indicación de lo que estoy tratando de explicarle a usted, que el sacerdocio maneja la palabra de poder para bendecir, pero también para maldecir. Son poderes, pero vienen en palabra. Bendición, decir bien, decir algo bueno, decir algo a favor. Esa es una bendición. Y para que tenga efecto tiene que tener poder. Por eso es que Dios escoge que sea el sacerdocio el que administra, el que maneja. Por eso en el libro de Números, en el capítulo 6, como sombra, tipo, como figura, Dios está hablando a Aarón, bueno, a Moisés para que le diga a Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote. Dice, verso 22, habló el Señor a Moisés diciendo, verso 23, habla a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, ¿verdad? Y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Entonces el sacerdocio es el encargado de bendecir. Ya usted sabe la bendición. Les diréis, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Por eso la bendición siempre se va a hacer en nombre de Dios o en el nombre de un Dios. ¿Por qué? Acuérdese que el apóstol Pablo nos enseñó que existen muchos dioses y que existen muchos señores. Quiere decir que si hay otros dioses, también ellos bendicen. Y obviamente, ellos también maldicen. Entonces, importante sacar de todo esto, lo que queremos compartir con ustedes es el poder de la bendición. Cuando hablamos del poder de la bendición, estamos hablando de sacerdocio. Sacerdocio es el que bendice, pero también maldice. Todos los sacerdocios bendicen y todos maldicen. Por eso, no vaya a pensar que el único que bendice es nuestro Dios. No, existen muchos otros dioses, demonios, satanáses, existe el vudú, existe la santería, existe la brujería, existe la hechicería. Todos esos son sacerdocios. Y por eso es que tienen poder. Es importante que entendamos, porque eso puede estar afectando la vida de alguien que me está viendo en este momento, que tal vez no se explica por qué pasan los años y no logra resolver situaciones de su vida, no logra salir adelante en algo. Y tal vez eso es el poder de una maldición, lo que lo está afectando, lo que lo tiene enfermo, lo que lo tiene empobrecido, lo que lo tiene atado. Tal vez es un atavismo de maldición, una atadura. Un sacerdocio es brujería, otro sacerdocio es la hechicería, otro sacerdocio es la santería, el chamanismo. Los indígenas usan mucho el chamanismo.
todo lo que es invocación, saumerios, humos, culto, himnos, canciones. La santería es tremenda en esto. Todo esto de la palería, palomayombe, todo esto de lo que son los babalaos, todo eso son sacerdocios y tienen poder, tienen un respaldo sobrenatural. Por eso es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Por eso es que es una lucha invisible, una batalla invisible, porque es una batalla, en el fondo, es una batalla sacerdotal. Pero entendiendo esto de los poderes, del poder, de la bendición, del poder, de la maldición, de forma individual, de manera particular, quiero decir, de cada persona individualmente, estos poderes son aún más fuertes, diría yo, más poderosos cuando vienen de los padres. Las maldiciones o las bendiciones que nos pegan como individuo más fuerte son las que vienen de nuestros padres. ¿Y por qué? Porque nuestros padres son la representación del Padre Celestial, del Padre Dios, del Padre Creador de la vida. Nuestros padres representan a Él. Tal vez nuestros padres no tengan ningún poder ni ningún efecto con nadie, excepto con sus hijos y la descendencia de sus hijos. Porque ellos representan, son figura, tipo. Hablando de tipología, en esto del sacerdocio hay que saber mucho de tipología, de sombras, tipos y figuras, de representaciones. El sacerdocio administra mucho las representaciones. Bueno, los padres son representación del Padre Dios, el Padre Celestial, y por eso es que sus palabras de ellos tienen tanto poder sobre sus hijos, sus nietos y su descendencia. Entonces tenemos que tener cuidado, y yo quisiera que hoy hiciéramos un poquito de recordación, cómo nos llevamos con nuestros padres, ¿verdad? ¿Cuál fue la relación que tuvimos con papá, con mamá? ¿Cómo hubo esa relación, verdad? Ver si nos trataban ellos con palabras de maldición o con palabras de bendición. Eso es muy importante. Ahora, hablando de la bendición y hablando de la maldición, recuerde que hay una cosa que se llaman las ordenanzas del reino de los cielos. El Señor Jesucristo decía, buscad primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. Cuando Él dice y su justicia, está hablando de esas ordenanzas, la justicia del reino. Hay gente que se mete, hay gente que se mete a echar demonios y todos no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Después vienen las consecuencias. Eso ya lo hemos aprendido. Pero fíjese que hablando de las ordenanzas, porque es importante, si vamos a estudiar el poder, tenemos que estudiar el poder de la bendición, poder de la maldición, pero también eso tiene ordenanzas. Tiene que tener una manera, cómo se maneja. No es que aquí, yo uso mucho a Juan Camaney porque cuando un tiempo que estuve en México, estaba de moda el pirurris ahí, Juan Camaney. Entonces, Juan Camaney siempre se creía la mamá de Tarzán, ¿verdad? Hay gente que cree que esto es entrar como perro por su casa, ¿verdad? No dije Pedro por su casa, dije perro por su casa. Hay gente que piensa que echar demonios es fuera y ya está, se salen y se hacen así, ¿verdad? Bueno, no es tan simplista. Por eso es que después vienen las consecuencias. Porque se meten a lo que no saben, se meten a lo que no entienden. Pero mire, una de las ordenanzas más importantes que tenemos que entender en esto de la bendición y la maldición es lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 26, en el verso 2. Vamos a leerlo, Proverbio 26. Esto es importante. Esto no puede ser tomado a la ligera, como mucha gente piensa. No, estos son principios que tienen que ser aplicados en el momento en el que vamos a bendecir. No quiero hablar de la maldición ahorita, pero lo que opera para la bendición, opera para la maldición.
Y lo que opera para la maldición, opera para la bendición. Mire lo que dice el capítulo 26 de Proverbios, verso 2. Dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. ¿Ha reparado usted en esto, hermano? ¿Entiende lo que quiere decir esto? El otro día les dije que la causa era un asidero, sí. Pero yo quiero ir un poquito más despacio con usted el día de hoy. Fíjese que la causa, la maldición, para poder pegar, necesita tener una causa. Necesita tener un motivo. ¿Me entendió? Para que la maldición pegue necesita tener una razón. Así que si a usted lo maldicen y no hay una razón, la maldición no le pega. Por eso es que Balaam no podía maldecir a Israel. Balaam se paraba, iba a maldecir a Israel y en lugar de maldecirlo lo llenaba de bendiciones. Y lea por qué. Porque no había causa, no había agüero. No había pecado en Israel. Israel estaba justificado. Entonces, por más que Balaam, el profeta del diablo ese, Balaam, dice que oía la voz del Todopoderoso, pero mire, por eso hay que tener cuidado con los profetas. Hay que ver de dónde son. Entonces, Balaam como profeta los maldecía, pero como no había una causa, la maldición no le pegó nunca a Israel. Balaam se dio cuenta de eso. Por eso es que después se fue fracasado, pero le dice a Balac, no hay causa en Israel, no hay agüero. Háganlos pecar. Háganlos que caigan con las viejas de ahí de la frontera. Hágase un desfile de modas. Que salgan las viejas bailando cancán para que los israelitas se enamoren, les miren las piernas, les miren el ombligo y se enamoren de ellas y caigan en pecado. Y ahí está la causa. Y eso fue lo que hicieron. Ese fue el tropezadero que le pusieron a Israel. Lo hicieron caer para tener una causa y que la maldición le pegara. Pero si no hay causa, no puede haber maldición. Porque hay un enigma, hay un decreto, una ordenanza que dice que la maldición necesita tener una causa. ¿Estamos entendiendo? Ah, qué bonito es entender, ¿verdad? Bueno, y le voy a decir otra. Si la maldición necesita una causa, la bendición también. ¿Por qué cree que existe el altar? Venimos a pedir la bendición, pero no hay causa. ¿Cómo? Dame una razón para bendecirte. O quiere bendición. Pastor, venga, bendígame. Deme una razón para bendecirlo. Una vez llegué yo con el hermano apóstol Otto Azurdia. Estamos conversando y se acerca una ovejita. Muy sencillita se miraba. Me daba la impresión que era como de la raza, ¿verdad? Sí. Y le pidió una bendición. Entonces me llamó la atención, estaba yo comenzando, ¿verdad? Que le dice el apóstol, deme una causa para bendecirlo. Deme una causa. Y se metió las manos a la bolsa y dice, solo tengo $5. No importa, pero esa es la causa, dame esta causa. Lo agarró el billete de $5 y lo bendijo. Pero me dio la atención que le dijo, dame una causa para bendecirte. Y es que tiene toda la razón. A veces queremos que Dios nos bendiga y no le damos la causa por desconocer esto. No, le damos causa a la maldición y no le damos causa a la bendición. Por ignorar esto, le damos causa a la maldición y no le damos causa a la bendición. Lo hacemos todo al revés, porque hay mucha ignorancia del sacerdocio. Entonces, qué interesante. Cuando veo Proverbios 26:2, entiendo. Oh, mira, el sacerdocio.
Está hablando de maldición. La maldición no puede venir sin causa. Tiene que tener una causa. Pero si la maldición tiene que tener causa, entonces la bendición también. Por eso usted va a ir conmigo al libro de Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Yo lo tengo aquí. Resulta que Isaac va a bendecir a su hijo. Capítulo 27. Lo quiere bendecir. Y entonces usted va a ver que en el verso 2, mire qué interesante, ¿verdad? Capítulo 27 dice el verso 2. Verso 1, para entenderlo bien, dice: y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, el primogénito, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Mire, ¿qué estaba haciendo? Deme una razón para bendecirlo. Vaya casi y tráigame un guisado, no como a usted le gusta, no como a otro le gusta. El que te va a bendecir soy yo. Soy tu papá, soy yo, te voy a bendecir. Tráigame un guisado, una comida, un aderezo, pero como a mí me gusta, para que mi alma te bendiga. Dame la causa para que yo te bendiga. Es que estos son misterios tan hermosos, cosas tan hermosas cuando uno las entiende. ¿Cuántas veces llegamos a pedirle una bendición a Dios con las manos peladas? Se nos olvida que Él dice: nadie se presentará ante mí con las manos vacías. ¿O tú le vas a pedir una bendición con las manos peladas? ¿O eso es lo que aprecias al Señor? ¿Eso es el alta estima en que lo tienes? ¿O sí, ya lo va a bendecir? ¿Ya me entendió? Mire, fíjese que estas son cosas que yo quisiera enseñárselas a mis hijos. Son difíciles estas cosas. Pero tanta maldición en el mundo el día de hoy. Porque nunca fueron enseñados en lo que es bendición y lo que es maldición. Son poderes. Hablando del poder. La administración del poder, el sacerdocio. Administración de la palabra de bendición, pero también de la maldición. Entonces ya estamos entendiendo que tanto la maldición como la bendición necesitan una causa. Por eso voy a bendecir a mi hijo. Quiero bendecir a mi hijo. Pero como ya él se sabe el misterio, ya él conoce la ordenanza del reino, va y le dice, ¿sabe? La bendición que pega es la que sale del alma. La bendición que pega es la que sale del corazón. No es esa bendición que se dice de memoria, recitada como quien dice de memoria: Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por... No, eso no funciona. Eso no funciona. Eso no sale del corazón. Eso sale de la memoria. La gente lo dice y ya ni saben lo que están diciendo. Pero para que yo te bendiga, vaya, tráigame algo. Tráeme una ofrenda. No importa si es $1, no importa si son $5, si son 100, si son 1000, no importa el monto, sino algo que a mí me gusta. Deme una razón para bendecirlo, deme una causa para bendecirlo, deme un motivo para bendecirlo. Eso es lo que no entienden, nunca entendieron. Por eso, la maldición se acerca y la bendición se aleja. Acercan a ellos la maldición. ¿Por qué? Porque lo que hacen es deshonrar. La gente que anda deshonrando a sus padres.
La gente que anda maldiciendo a sus padres. Al mismo tiempo hay gente que no sabe honrar. Gente que no sabe dar honra. Aquí vengo para que me bendiga. Aquí vengo yo y no trajo ni pan. Es como cuando uno va de visita a una casa, ¿verdad? Tocan. Aquí vengo. Y se imagina que le van a dar cafecito, pero no trajo ni pan. No trajo nada. Llegó con las manos vacías. Claro, tal vez por cortesía lo pasan adelante. Quiero un vasito de agua. ¿Por qué? Pero no trajo nada. No, cuando uno va de visita debe llevar algo que agrade a la persona. Es que hasta en eso, así es como esto se administra. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo se administra la bendición, cómo se administra una maldición también. La maldición tiene que tener una causa. ¿Cuál causa? La deshonra. Yo he enseñado en los últimos mensajes, eso es lo que he enseñado. La causa de la maldición de los padres es la deshonra. Por eso el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Pero ¿por qué a mucha gente le va mal? ¿Por qué a mucha gente se nos van temprano? ¿Por qué no se les cumple lo que ahí dice? Bueno, hay que revisar. Vamos a ver si honraron a sus padres o los deshonraron. Y una cosa que quiero insistir con ustedes. La Biblia no dice que tienen que ser buenos padres. La Biblia no dice que tienen que ser padres excelentes para honrarlos. Porque si es un padre bueno, es un padre malo, ese es muy relativo. La rebelión de Satanás contra el Padre fue que consideró que era injusto que le dieran por herencia a los seres humanos todo el reino que ellos habían trabajado. Es injusto y convenció, contrató, hizo tratos con una tercera parte de los ángeles y se rebelaron contra el Padre por algo que él consideró que era injusto. Si es justo o es injusto, usted déjeselo a Dios. Pero no ande hablando mal de sus padres. No ande deshonrando a sus padres, porque lo único que hace es acarrear maldición sobre su cabeza. Bueno, esta es una de las cosas importantísimas, ¿verdad? Hay algo que tenemos que entender un poquitito en cuanto a los padres. Padres biológicos. Primeramente están nuestros padres biológicos, el padre que me engendró y la madre que me llevó 9 meses en el vientre. Esos son los biológicos. Pero la Biblia dice que hay otro tipo de padre. Los padres espirituales. Y hay algo que a esto me llama la atención en el libro de Segunda de Reyes. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Es la experiencia de esa relación que existía entre Elías y Eliseo. Por algo está hablando la Escritura de los hijos de los profetas. Fíjese que las personas que pertenecían a una escuela profética en la antigüedad tenían que llegar a tener tal relación con el profeta que la gente les decía los hijos de los profetas. Y no eran hijos biológicos. No, eran discípulos, eran huíos, eran hijos, pero hijos de la doctrina. Por eso también son hijos de la fe, porque son hijos que creen la enseñanza, hijos que tienen fe en la enseñanza. En este caso, usted va a ver que Elías está a punto de ser llevado al cielo en un torbellino de fuego y Eliseo viene detrás de él y Elías le está diciendo que ya se quede ahí
Y resulta que Eliseo le dice que no. Eliseo le dice que no lo va a dejar. Y entonces le está pidiendo, acuérdese, la famosa doble porción de la unción. Entonces cuando usted ve que dice aquí, le dice en el verso 4, estoy hablando de 2 de Reyes capítulo 2, verso 4, Elías entonces le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Los hijos son los que no se apartan de uno. El verdadero hijo no se aparta. No me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas, ¿por qué cree que dice los hijos de los profetas? Porque era la relación que tenían. Por eso, qué tremendo cuando en el verso 9 le dice, y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea apartado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, y aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, Padre mío. ¿Por qué cree que le dice Padre mío? ¿Era el papá? No, no era el papá. Entonces, ¿por qué le dice Padre mío? Ah, porque hay otro tipo de padre, el padre espiritual o padre de la fe. En eso hay discusión, uno le dice de una manera, otro le dice de otra, pero usted me está entendiendo lo que quiero decirle. Le está diciendo Eliseo a Elías, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Ese es el famoso manto de la doble porción. Ya usted sabe todo lo que hizo después con el manto. Abrió el Jordán y etcétera, etcétera. El heredero es el hijo. El que hereda la unción es el verdadero hijo. No es el falso, es el verdadero. Perdón, no es el siervo el que hereda, es el hijo. Padre mío, Padre mío. Y uno dice, qué raro. ¿Por qué le dice papá? ¿Por qué le dice padre? Si no era el papá de él. Entonces, esto me enseña por qué Pablo le decía a Timoteo, verdadero hijo. Quiero decirles que en general los pastores establecidos por Dios, llegan a ser como padres del rebaño, como conductores, como hombres que los bendicen. El pastor es el que bendice en el nombre del Señor. Pero hay un asunto que es interesante revisarlo quizá el día de hoy. Y es que en nuestras iglesias, especialmente aquí en los Estados Unidos, en las iglesias de habla hispana, fundamentalmente en las iglesias de emigrantes o inmigrantes, nos encontramos muy frecuentemente con personas que nunca aprendieron a ser hijos. Por eso son tan malos hijos o tan malas ovejas o son personas tan desagradecidas. Y es porque
nunca pudieron aprender lo que es ser hijo. ¿Y por qué se lo digo? Y en este caso me atrevo a hablar con claridad porque somos un ministerio de ministración al alma, de exploración del alma de la persona, y hemos descubierto eso. Oh, ahora ya sé por qué aquel fue tan mala oveja, por qué aquel fue tan mal agradecido, ya entendí. Ahora, usted sabe que en el caso de los pastores tenemos que entender que trabajamos para el Señor, que si nos pagaron bien o nos pagaron mal, haya Dios con ellos. Trabajamos nosotros para el Señor y hacemos nuestro trabajo para el Señor, y el Señor es el que pagará. Como dijo el apóstol Pablo, le pagará de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Pero trabajamos para el Señor. Si pagó bien, es para el Señor. Si pagó mal, es para el Señor. Pero es un fenómeno que tenemos que estudiar. ¿Por qué mucha gente paga mal? Porque nunca aprendieron a ser hijos. ¿Y por qué no aprendieron a ser hijos? ¿Por qué son tan mal agradecidos algunos? ¿Por qué tan ingratos? Malvados en algunos casos, fíjese. Algunos son malvados. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo tenía antes, hasta que no entendí esto de ahora de los padres. Es que mucha gente que viene a nuestras iglesias, viene en esas condiciones que muchos de ellos son hijos de madre soltera. En México eso abunda mucho. Hijos de madre soltera. Muchos no conocieron a su papá. Muchas veces me toca ministrar a alguien y le pregunto, mira, ¿cómo te llevaste con tu papá? Y me dice, ni lo conocí. Nunca conocí a mi papá. Entonces, si él se crió sin papá, ¿cómo pudo aprender a ser hijo? Con razón son malos hijos. No, ya no tienen la enseñanza. Mire, esto es importantísimo, porque el resultado de esto es que la falta del padre o falta de la madre nos hace adolecer o carecer de una enseñanza que vamos a necesitar en el resto de la vida. Yo aprendo a ser hijo porque mi papá está conmigo. Y no solo aprendo a ser hijo, aprendo a ser padre viendo a mi padre. Viendo a mi padre veo cómo se comporta un padre, veo la responsabilidad de un padre, veo la abnegación de un papá. Y a la vez estoy aprendiendo a ser hijo, estoy aprendiendo a respetar a mi papá, estoy aprendiendo a darle honra a mi papá, estoy aprendiendo a dejarme llevar por mi papá, estoy aprendiendo a dejarme aconsejar por mi papá. Pero si no tuve papá, ¿quién me enseña? Si no tuve papá, ¿de quién aprendo? Por eso cuando llegan a las iglesias, se comportan como malos hijos. ¿Pero por qué? Porque nunca aprendieron a ser hijos. Pregúntese, ¿cómo se llevó con su papá? ¿Bien o mal? ¿Te trataba bien, te trataba mal? Le pregunto, ¿cómo se llevó con su papá? Porque muchos nunca lo vieron. Muchos fueron criados por padrastros. A veces hay padrastros buenos, pero lo que más abunda son malos padrastros. Sí, a veces hay excepciones, aparece uno por ahí que es buen padrastro, pero en general abusan los padrastros, ¿verdad? ¿Esa fue tu experiencia? Y por eso se portan mal con los pastores. Por eso es que después la desconfianza con el pastor, defensivos con el pastor, malapagas con el pastor, ingratos con el pastor. Pero es que mire de dónde vienen. Otra cosa importante, algunos tuvieron padres violentos, padres que los golpeaban, padres que les pegaban con el cordón de la plancha, padres que les daban con chilillo, padres que los tajoneaban, les pegaban, padres violentos, malos padres. ¿Cómo van a ser buenos hijos los que tuvieron malos padres? Otros tuvieron padres indiferentes. Ahí estaba, nunca le habló, nunca lo aconsejó, nunca lo abrazó, nunca tuvo una conversación con usted, nunca le dio un consejo.
indiferente. Estaba ahí viendo televisión, todo monosílabo. Le preguntaba algo, sí, no. Muchos tuvieron ese tipo de padres, indiferentes. Claro, obviamente ese es el resultado de una experiencia de ese padre. Por eso ese padre no aprendió a ser papá. Posiblemente le pasó lo mismo y está repitiendo el ciclo. Mire, otros tuvieron padres ausentes. Sí, le daban comida, le daban techo, le daban la ropa, lo llevaban a la escuela, le dieron universidad, pero siempre estaban ocupados y casi siempre sirviendo en la iglesia. Venían del trabajo a servir a la iglesia y nunca tuvieron tiempo para el hijo, nunca tuvieron tiempo para esa hija, nunca tuvieron tiempo para compartir. ¿Cómo van a ser buenos hijos si nunca tuvieron un papá que les enseñara cómo era la relación sana de un papá con un hijo, de una mamá con un hijo? Es obvio que van a ser ovejas problemáticas. Por eso a veces uno dice, qué raro, ¿por qué son a veces tan ingratos? Pero es porque no tuvieron padre. O un padre violento, o un padre indiferente, o un padre ausente. Y es que hay tremendo que nos damos cuenta. Lo que el niño aprende, eso es lo que él hace cuando está grande. Proverbios 22:6 dice eso. Enséñale al niño el camino. Y ese fue el camino que aprendió el niño. Nunca supo lo que era respetar a un papá porque no tuvo papá. Nunca supo lo que era darle honra a un papá porque el papá lo dejó abandonado cuando era niño. Y se la tuvo que jugar sola desde los 10 años. Se huyó porque no podía vivir con aquel papá tan violento que le pegaba a la mamá, etcétera, etcétera. Tal vez estoy tocando un poquito de la vida de algunos de ustedes para poder entender por qué muchas veces no sabemos ser buenas ovejas, buenos hijos. Y lo peor es esto, que cuando nos enseñan estas cosas que estamos compartiendo hoy, deshonramos a nuestros padres espirituales. Deshonramos fácilmente al pastor. Nos resulta tan fácil andar hablando las desnudeces del pastor, los defectos del pastor, lo que no nos gusta del pastor. Lo juzgamos, lo condenamos. Y acuérdese que ya aprendimos con Noé que hay buenos hijos y malos hijos. El mal hijo es el que deshonra a su padre publicando sus desnudeces como hizo Cam, pero los buenos hijos son los que cubren y esos son los hijos que reciben la bendición. Esos son los herederos de la bendición. Los otros son herederos también, pero son herederos de maldición. ¿Me escuchó? Herederos de maldición. Porque nunca aprendieron a ser hijos. Muchos también, en el caso de mujeres, muchas veces el que la violó, el que la tocó, el que la manoseó fue su papá. Imagínense el odio que puede traer contra el pastor, contra la autoridad. Ya no está mirando al pastor, está viendo internamente en su alma, está viendo a su papá. Por eso que después son tan violentas y tan... ¿Por qué? Porque le están cobrando al pastor lo que les hizo el papá. Todas esas cosas son importantes entender. Mire, para ir terminando, porque el punto es, ¿cómo logro la bendición del Señor? ¿Qué logro? ¿Qué debo hacer, verdad? Cuando usted tiene problemas con sus padres biológicos, reconozca si en alguna forma... Hace poquito me escribió, estábamos en un vivo de estos, o no sé si en Radiación, no recuerdo, pero alguien me hizo una pregunta. Pastor Andy, ¿qué puedo hacer? Mi madre me maldijo. ¿Cómo puedo hacer para cortar esas maldiciones? Debo decirle que si la mamá o el papá lo maldijo, está pesado eso. Esa maldición es poderosísima. Pero hay forma de quitársela. Claro que sí. Si están vivos, yo le aconsejo que si sus padres están vivos, si usted sabe que tuvieron un conflicto, que salieron palabras de maldición, ya sea de su papá o de su mamá, vaya.
Déles una causa para que te bendigan. Llévele un regalito. Acuérdese de Isaac. Tráigame un guisado como a mí me gusta. Llévele un regalito, póngase a pensar qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, con qué le agrado. Esa es la causa para que te bendiga. Llegue, ofrézcale como hizo un hermanito que lo bendigo tanto, de veras, que se había ido mal conmigo. Se había ido hablando, hasta me mandó una carta un día diciéndome cómo se predicaba, que en la predicación yo no tenía que estar diciendo chistes. ¿Cuándo se ha visto a Jesús contar un chiste? Y me pegó una regañada. Y se fue así murmurando mal de mí. Bueno, y un día de estos hace unos días vino y me pidió perdón. Dijo, hermano Andy, oí los chismes y me dejé llevar por los chismes y empecé a murmurar también. Que perdóneme, pastor, ya me empezó a pedir perdón. Pero me llamó la atención que agarró un sobre y en el sobre traía una ofrenda. Se hincó y me dice, recíbame esta ofrenda. Casi me hace llorar, fíjese. Casi me hace llorar. ¿Cómo no le iba a bendecir? Porque no fue tanto la ofrenda, no fue tanto eso, fue el gesto. Por eso, dad frutos dignos de arrepentimiento. Sí, le falté, murmuré, lo deshonré, pastor, pero por favor recíbame esta ofrenda y bendígame. Así haga con su papá, así haga con su mamá, si los tiene vivos. Pídale una bendición así. Ya, usted se va a sentir calidad. Ok, cuando ya te bendigan, usted va a ver que las cosas van a cambiar. Si están muertos, vaya con su pastor. Cuéntele a su pastor que tuvo problemas, que tu mamá o tu papá o lo que fuera te maldijeron. Que usted quiere pedir perdón. Y como él es su padre espiritual, porque es tu pastor, o su padre en la fe, como era Pablo con Timoteo. Verdadero hijo, le decía a Timoteo. Imagínese una bendición del apóstol Pablo. Era una bendición como de un papá. Y que te bendiga el pastor. Y si has murmurado de tu pastor, si te has dedicado a eso que se dedican muchos, a repetir, a murmurar, a poner en mal. Mire, la verdad, ya están malditos, pero ¿sabe qué es lo que se puede hacer? Vaya con valor y dígale, pastor, así como este llegó conmigo, se lo recomiendo. Piense, ¿qué le puede gustar al pastor? Al pastor y a la esposa. Les voy a dar un regalo que los honre. Se los voy a llevar, voy a reconocer que fallé y le voy a decir que por favor que me reciban esta ofrenda y que me bendiga. Y eso va a cortar toda maldición. Dele un motivo para que te bendiga. La bendición tiene que tener una causa. La bendición tiene que tener un motivo, tiene que tener una razón. Porque tanto la maldición como la bendición tienen que tener causa. Vaya y dele una causa para que te bendiga. Y así usted va a sentirse libre, bendecido, se va a cortar toda maldición de los padres, toda maldición de su papá o de su mamá o de sus pastores. Pero usted llegue humillándose, honrando a su papá, honrando a su pastor. Llévele, como dijo, un guisado como a él le gusta. Averígüese qué le gusta. Y trate de agradarlo. Es igual con Dios. Tú quieres la bendición del Señor y ni diezman y ofrendan. ¿Cómo lo va a bendecir Dios? Si no han aprendido a honrar a su Padre Celestial, ¿cómo los va a bendecir? Por eso, mucho de esto tiene que ser que le agrade al papá, que le agrade a la mamá, que le agrade a Dios, que le agrade al pastor. Busque algo, dele un motivo para que te bendiga. Si esto le ha servido de edificación, ayúdenos compartiéndolo. Si nos está viendo por YouTube, usted puede ayudarnos muchísimo suscribiéndose a nuestro canal, haciendo comentarios, compartiendo y haciéndonos un like. A usted no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Compártalo. Si nos está viendo por Facebook, hágase nuestro seguidor.
haga comentarios, comparte el video para que sea de bendición para otros y también háganos un like. Esperamos que todas estas reflexiones logren dar algún nivel de edificación a todo el cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. Acuérdese, de un motivo para la bendición, de una causa para ser bendecido. No es así nomás. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Que todo esto le edifique en su vida espiritual. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.